Continuamos con este valioso estudio sobre la Cena del Señor. Esta será la parte número 23. Y ahora lo que vamos a estar viendo es la enseñanza del apóstol Pablo sobre la institución de la cena en los versos 23 hasta el 26. Es algo curioso y quiero hacerles notar lo siguiente. Cuando él empieza sobre esta enseñanza, él empieza corrigiendo lo que se ha dado en relación a las deficiencias ahí en la iglesia en Corinto. Pero a partir del verso 23 hasta el 26, él enseña lo que es la cena del Señor. Enseña en una forma bien clara. O sea, no es que se olvide, pero como que se olvida de que ha estado corrigiendo y les dice pues cómo es que deben observar la cena del Señor. Noten lo que dicen estos 4 versículos. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Si usted le ha puesto cuidado, él no ha mencionado ya ningún problema, lo vuelve a abordar después del verso 26. Pero vemos la sabiduría del apóstol Pablo en ocupar estos 4 versículos para dar una enseñanza de acuerdo a lo que es la cena de nuestro Señor. Entonces, algunos han sugerido que en vista de que el apóstol Pablo no estaba presente cuando el Señor Jesús instituyó la cena del Señor, lo aprendió de otros. Bueno, si hemos de creer sus propias palabras, noten lo que dice el verso 23. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, él lo dice claramente, que lo que había enseñado lo había recibido directamente del Señor. Entonces, le fue mostrado mediante una revelación especial. Por eso es que él escribió yo recibí del Señor. Lo cual, hermanos, debe de aclarar cualquier duda. Debe de aclarar cualquier duda. Después de reprender a los corintios por no respetar la cena del Señor, el apóstol Pablo buscó corregir la situación explicando el propósito y significado de la cena. Los cristianos se reúnen para un propósito mayor que el de compartir un evento social, por decirlo así, o satisfacer apetitos físicos. Debemos participar del pan y de la copa con la misma actitud reverencial que le daríamos al cuerpo y sangre de Jesús si Él mismo estuviera presente. Es decir, nosotros, cuando participamos de estos elementos, tenemos que entender como que si Él estuviera presente, como que si Él estuviera
a nuestro lado. Claro, Él está presente, es una realidad. Hay una palabra griega, la palabra cena. Esta palabra cena es la palabra deimon o deinon, de 1 Corintios 11:21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Es un sustantivo que quiere decir la comida principal del día. Hay varios ejemplos que tenemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 23 y el versículo 6. Ahí habla: y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Luego Marcos capítulo 6, versículo 21. Mire lo que dice acá: pero venido un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entonces, aquí está hablando de un sustantivo, me refiero a la palabra cena, que quiere decir la comida principal del día. Pero hay otro verbo, el verbo deineo, que está en 1 Corintios capítulo 11 y el versículo 25. Ahí dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo. Entonces, se traduce como haber cenado. Ni el sustantivo ni el verbo indican la hora del día en la que se tenía la comida. El verbo se define como comer una comida, o sea, sin referencia a la hora del día ni al tipo de comida. O sea, se refiere a comer, se refiere a cenar. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, vámonos a Lucas capítulo 17 y el versículo 8. No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. Entonces, aquí mismo en Lucas capítulo 22 y el versículo 20, dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo. Entonces, vemos que puede que haya sido traducido, hermanos, como la cena del Señor, debido a la hora del día en que el Señor Jesús la instituyó. Sin embargo, el significado es la comida del Señor. Eso es, cuando se habla de la cena, el significado es la comida del Señor o la fiesta del Señor. Cualquiera de las dos es la comida del Señor o la fiesta del Señor. Entonces vemos que la afirmación que dice que asimismo tomó también la copa después de haber cenado, de 1 Corintios 11:25, es exacta y literal y demuestra que Jesús completó la cena de Pascua antes de instituir la cena del Señor. Es decir, que todo ocurrió después de la celebración de la cena pascual de costumbre. O sea, no podía, por tanto, ser parte de ella, ni podía haber sido diseñada meramente para ser un festival o una fiesta. El apóstol lo introduce evidentemente con el fin de demostrarles que no podía ser como parecían haberlo supuesto, una ocasión para que fuera para un festín. No podía darse esta situación. Entonces vemos que Jesús enseñó que sus seguidores debían comer la cena del Señor
en memoria de él. Ahí lo deja bien claro en los versos 24 y 25. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que de la manera que la cena de la Pascua misma era una conmemoración que había de guardarse perpetuamente en Israel, el Señor Jesús está ahora también reconstituyendo la conmemoración para el verdadero Israel, que se reunirá alrededor de la mesa en su nombre a fin de hacer memoria de su propia liberación por medio de él. O sea, el hecho de que él fue crucificado para liberarnos de pecado, para perdonarnos, ¿verdad? Esa es la situación que se toma en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos? Que mientras la iglesia celebre la cena del Señor, la muerte, dice, del Señor anunciamos hasta que Él venga. Ahí lo dice en el verso 26. Entonces, la palabra anunciar quiere decir dar a conocer, una manera de proclamar la muerte de Jesús es pidiéndoles a los que ofician en la mesa del Señor que hablen de su crucifixión. Por eso es que siempre les digo, los que presiden la mesa del Señor deben de estar conscientes de lo que están haciendo. Deben estar conscientes de lo que están presidiendo. Pueden recordarle a la congregación que el pan y la copa representan el sacrificio de Jesús por nuestros pecados, no que la cena sirva para perdonar pecados. Ese es un error. La cena no es para eso. ¿Ve? Quien nos ha perdonado es el Señor Jesucristo mediante su sangre, nos ha lavado. Pero no es que la cena sirva para perdón de pecados. Entonces, una vez vemos esta situación, miren los resultados que deseaba el apóstol Pablo. Ahí los tenemos en los versos 27 al 29. Dice, porque cuál es el... No, yo estoy equivocado, hermano. Voy a leer. Verso 27 del capítulo 11. Dice acá, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora pasémonos al 31 en adelante. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la enseñanza, cuando vemos estos resultados que deseaba el apóstol Pablo, la enseñanza de Pablo resolvería los problemas que habían surgido allí en Corinto en relación con la cena del Señor, si los cristianos entendían correctamente su instrucción y tomaran ciertas medidas correctivas. Vamos a ver algunas de estas medidas correctivas, al menos son 5 estas medidas correctivas que aquí se presentan. En primer lugar, no debemos comer ni beber indignamente. Y yo voy a explicar esta situación. La preocupación del apóstol Pablo no era el mérito de los que comían, sino la forma en que estaban comiendo. Realmente nadie es digno del cuerpo y la sangre de Jesús. Hablando en oro, por decirlo así, nadie es digno del cuerpo y de la sangre de Jesús. Los que comen tienen que reconocer la importancia del momento y comer
reverente y respetuosamente. Entonces, esto se puede lograr como lo afirmó el apóstol Pablo, o sea, probándose a sí mismo para confirmar que su comprensión, su actitud y conducta son genuinos en la participación. O sea, tenemos que ver esto claramente. En segundo lugar, primeramente digo, no debemos comer ni beber indignamente. Segundo, no debemos ser culpados del cuerpo y de la sangre del Señor. En esencia, nos hacemos culpables de derramar la sangre de Cristo, es decir, nos hacemos acompañar no de los que participan de los beneficios de su pasión, sino de los que son responsables de su crucifixión. Entonces, nosotros tenemos que entender situaciones que son verdaderamente bien convincentes, o sea, ninguna interpretación debe darle más énfasis al cuerpo y a la sangre que al mismo Jesús. Es decir, entender a la persona de nuestro Señor Jesucristo, entender el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la falta de respeto a estos símbolos puede hacer que una persona deje de ver al Señor Jesús como algo que estos símbolos lo representan a Él. Y en tercer lugar, tenemos que tener cuidado de probarnos a nosotros mismos para estar seguros de nuestros propósitos y motivos al participar de la Cena del Señor. Hay 3 versículos que hacen relación a esta situación. Noten el verso 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Luego, veamos los versos 31 y 32. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, el apóstol Pablo no estaba sugiriendo que los participantes probaran sus corazones para ver si habían pecados en sus vidas y determinar si eran dignos. Más bien, habían de examinar sus motivos para estar seguros de que tenían la actitud y comprensión correctas con respecto a la cena. Esto es lo que es tomar la cena indignamente. No es un llamado a una introspección profunda personal para determinar si uno es digno de la mesa. Realmente, si esa fuera la situación, yo creo que, siempre lo he dicho, quizás nadie sería digno de tomarla. O sea, nosotros tenemos que tomar en cuenta el contexto de lo que estamos estudiando. El contexto de el tomarla indignamente es no hacer memoria correcta de lo que ese memorial representa. O sea, cuando usted se le olvida o no hace esfuerzo de recordar el sacrificio duro de nuestro Señor, el recordar que Él fue sepultado, el recordar que Él venció la muerte, resucitó, el recordar que Él vendrá por segunda vez. O sea, eso, si resucitó, si vendrá por segunda vez, lo hacemos en memoria también de un Cristo que vive para siempre. Entonces, examinarnos a nosotros mismos es ponernos a prueba en cuanto a la actitud de nuestro corazón, de nuestra conducta externa.
de nuestra comprensión de la verdadera naturaleza y propósito de la cena. Entonces, al examinarse, el creyente se cuida contra el comer y beber su propio juicio. Es decir, lo cual hace al no reconocer la importancia de esta cena que conmemora la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esto es tan sencillo si le ponemos cuidado al estudio de la palabra de Dios, si le ponemos cuidado cuando estamos estudiando una porción bíblica y tomamos en cuenta el contexto que puede estar antes o después del mismo capítulo, puede estar en otro capítulo del mismo libro o puede estar en otro libro. En cuarto lugar, tenemos que dedicar tiempo para discernir al comer, en lo que dice los versos 29 y 30. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. La palabra discernir significa distinguir una diferencia. Discernir es distinguir una diferencia. Discernir se utiliza en el sentido de juzgar, con el fin de distinguir entre la cena del Señor y la comida común y ordinaria. Ellos tenían que discernir. Esta corrección se las está dando a ellos. ¿Por qué? Porque estaban en dos situaciones que no estaban discerniendo entre lo que era la cena del Señor y entre lo que era una comida común y ordinaria. Entonces debemos examinarnos a nosotros mismos, lo dice el verso 31, para poder participar de la cena del Señor de una manera que agrade a Jesús, debido a que en el versículo 31 se usa una forma de la misma palabra, examinásemos en un contexto diferente al versículo 29, algunos han buscado un significado diferente en el versículo 31, lo cual, hermanos, no tiene justificación. Es decir, el juicio de Dios, pues, del versículo 31, no tiene como fin determinar si los participantes serán o no castigados eternamente por ser débiles, estar enfermos o dormidos, por ser débiles o por estar enfermos o dormidos. Por el contrario, Dios juzga para poder disciplinar y así corregir el comportamiento indebido. Ya lo hemos visto aquí en el verso 32. Más siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Entonces, si esta conclusión, hermanos, es correcta con respecto a la disciplina del Señor, en el versículo 30, el apóstol Pablo tuvo entonces que haber estado hablando acerca de los que están espiritualmente dormidos, no de los que están físicamente muertos. Es decir, ¿cómo es que va a disciplinar Dios a los muertos para que reformen sus vidas? Eso no tiene sentido. ¿Pueden ellos corregir su forma de vida o su manera impropia de comer la cena del Señor? Claro que no. Se estaba refiriendo a los que estaban dormidos espiritualmente. Por eso dice, si nos examinamos a nosotros mismos y vemos la cena correctamente, no necesitaremos que la disciplina del Señor nos despierte de un estado deplorable, podemos decir, de debilidad, de enfermedad y de sueño espiritual. Los que comen la cena de manera indebida podrían caer espiritualmente
en un letargo, en una impotencia, y por lo tanto necesitan ser juzgados y disciplinados por el Señor. Es lo que está diciendo los versos 31 y 32. Y por último, quiero que tomemos en cuenta que tenemos que poner nuestra atención en el cuerpo. Se sugieren tres posibilidades en cuanto al significado de la palabra cuerpo. En primer lugar, el cuerpo podría ser la iglesia. Si el cuerpo quiere decir las personas dentro de la iglesia que están celebrando la cena juntos, el juicio viene porque no disciernen esa naturaleza divina de esta comunión. En segundo lugar, podría ser una referencia a la cena del Señor, que incluye el acto de compartir como partícipes que son la muerte de Jesús llevada a cabo por vosotros. Y en tercer lugar, podría querer decir el cuerpo físico de Jesús. Pese pues a que el término cuerpo de Cristo hace referencia a la iglesia, en otros pasajes la palabra cuerpo no se usa para referirse a la iglesia en este contexto. Es cierto que de los que participan de la cena se requiere una actitud apropiada para con la iglesia. Esto es correcto. Sin embargo, en este caso, la palabra cuerpo, hermanos, parece querer decir el cuerpo que Jesús ofreció en la cruz. El cuerpo que el Señor Jesús ofreció en la cruz. Entonces yo termino con esto, que los que no ven en el pan y la copa el cuerpo y la sangre de Jesús, que Jesús sacrificó, a los cuales representan, dice la Escritura aquí, que acarrean condenación para sí mismos al participar. Eso lo deja claro en este versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué es lo que vemos, pues, hermanos? Que la palabra juicio también puede significar condenación. Entonces, para poder escapar de la condenación, hermanos, los participantes deben examinarse internamente. Tenemos que mostrar la debida reverencia al comer la cena del Señor. Tenemos que tener una actitud, un corazón y un memorial, un recordatorio de lo que ella significa para nosotros. Con la ayuda del Señor vamos a continuar en las próximas. Creo que habrán a lo mejor tal vez una clase más en relación a lo que concierne para concluir este valioso estudio que he estado teniendo con ustedes durante ya 23 clases. Creo que me quedará una clase nada más. No sé, voy a pensar esta semana qué es lo que puedo resumir para concluir con una o dos clases para que haya el mejor provecho para la hermandad en general. Que Dios bendiga su bendita palabra. Amén.